Saludos y muy bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión voy a socializar la guía del lenguaje de sexto grado que corresponde a la fase 3, semana 17. Ante todo, pues, escribir la información que contiene la tablita. Y, repito, fase 3, semana 17 del lenguaje. Ya vamos en la recta final, 17 de 20 semanas para finalizar la guía de aprendizaje. Los contenidos que se van a abordar son los textos expositivos, ideas principales y secundarias y el resumen, técnica para hacerlo. Bueno, en el primer momento, después de que se ha tomado nota de esa información pertinente y oportuna, vamos al primer momento, que es el momento del inicio. Dice, lee el título del siguiente texto. Bueno, el título es Un gran invento, la bombilla. Una vez leído pues ese título, entonces se va a responder en el cuaderno las siguientes dos preguntas. La primera dice, ¿sabes qué es una bombilla? Pues aquí hay una respuesta sugerida. Por supuesto, cada quien debe ser reflexivo, debe tener creatividad para escribir también sus propias ideas o mejorar la que está aquí. Es una ampolla de cristal en cuyo interior, en el que se ha hecho el vacío, hay un filamento que produce luz por incandescencia al paso de una corriente eléctrica. Eso es una bombilla. Y en la segunda pregunta dice, ¿por qué? Dirá el título que es un gran invento, porque marca un antes y un después. Y su importancia de la bombilla en la modernidad. Pues esa es una respuesta sugerida. Luego aquí tenemos pues un texto y el texto se llama Un gran invento, la bombilla. Le voy a dar lectura. Dice, hay situaciones en las que las tormentas eléctricas generan problemas eléctricos, dejando a una ciudad completa sin luz. La oscuridad en horas de la noche no es algo satisfactorio para nadie cuando de actividades como estudiar, cocinar o de partir se trata. En situaciones de oscuridad total es cuando más se reconoce la importancia de la luz y hace recordar cómo vivían los antepasados hace miles de años. Por ejemplo, en los tiempos donde estaban los pueblos originarios, países mesoamericanos, cuando vinieron los españoles a conquistar, a someter, a colonizar, pues no había energía eléctrica. Y ahora, pues cuando hay un apagón, pues todos nos asustamos, nos sorprendemos. Al principio de los tiempos, los humanos utilizaban principalmente el sol y el fuego para obtener la luz. Bueno, eso es cierto, pues un texto informativo. Entonces, nosotros, pues, hemos utilizado siempre el sol para poder trabajar, digamos, de día. Y por supuesto el sol también, el fuego para obtener también luz, energía, para alumbrar, para tener esa luz durante la noche. Con el fuego tenían que tener cuidado, o se debía tener cuidado para no provocar incendios. Poco a poco fueron perfeccionando el uso del fuego y comenzaron a usar velas de cera para obtener la luz. También se debía tener cuidado con los incendios y con la ventilación, por supuesto, para que no se apague esa vela. Y en el siguiente párrafo dice que en el siglo XIX se empezó a usar la electricidad para iluminar las casas y las calles. Una de las figuras más importantes en el desarrollo de la electricidad fue Thomas Alva Edison. Fue el inventor, fue el que descubrió, el que inventó, ya que inventó en 1879 la bombilla con filamento de carbono. Los filamentos de la bombilla están hechos con un metal llamado tungsteno, que cuando se calienta hace que el metal brille como la luz blanca. Este filamento y su respectivo cable están envueltos en un globo de cristal que hace que el oxígeno del aire no pueda entrar en ella. De esta forma, el tungsteno no se consume y puede producir la luz sin problema. Ahí no se apaga tan fácilmente, pero sin embargo, en algunos apagones, en esos vaivén de energía eléctrica, pues hay, digamos, ciertas cargas eléctricas que afectan, digamos, las bombillas y las pueden llegar a quemar y ahí pues deja de funcionar y hay que cambiarla por una nueva.
Gracias al invento de la bombilla y a través de las lámparas eléctricas podemos iluminar una habitación durante horas sin necesidad de recurrir a otros métodos. De hecho, es considerado uno de los inventos más importantes y útiles del siglo XIX. Bueno, ahora pues a trabajar en el cuaderno de apuntes y van a escribir las siguientes 6 preguntas y hay que darles respuesta. Aquí ya hay respuestas sugeridas. La número 1 dice, ¿sabes qué tipo de texto es? Es un texto expositivo. ¿Cuál es el propósito de este tipo de texto? Es informar. Ahí yo me he limitado a una respuesta bien corta, breve, pero es la respuesta más pertinente y oportuna. Luego la pregunta número 3 dice, ¿cuál es el gran invento del que se habla? El invento de la bombilla. ¿Cómo vivían antes nuestros antepasados? Según el texto, pues los humanos, nuestros antepasados usaban el sol y el fuego para obtener luz. Sí vivían. Y estaban acostumbrados, no habían teléfonos celulares y mucho menos pues cargadores para cargar pues los teléfonos, no habían plasmas como hay ahora, smart TVs, smartphones, no habían aparatos tecnológicos. No se necesitaba en ese momento porque no habían esos inventos tampoco. Y en la número 5 dice, ¿a quién se debe la creación de la bombilla? Pues a Thomas Alva Edison, ahí lo menciona el texto. Y en la pregunta número 6 dice, ¿crees que es importante conocer acerca de los grandes inventos de la historia? Por supuesto que sí, porque se puede conocer cómo era antes. O sea, en la época, digamos, antigua, cómo los humanos, digamos, nuestros antepasados, nuestros ancestros, vivían, cómo sobrevivieron. Y además de ello, pues no se tenía la necesidad de tener un teléfono inteligente. Por supuesto, existía la necesidad de comunicarse y a grandes distancias. Entonces, por lo cual, pues habían mensajeros que tenían que viajar mucho para poder llevar un mensaje o para retornarlo también. ¿Quién lo inventó? Y el legado importante sobre él, invento. Legados importantes. Y luego, pues, tenemos en el momento del desarrollo la actividad número 2 y dice que hay que leer un poquito, pero antes, ¿sabías qué? Dice por aquí. El párrafo de inicio presenta el tema, lo contextualiza y en ocasiones lo define. Y tenemos aquí entonces el texto que leíste es un texto expositivo. Ah, bueno, de ahí se sacó la respuesta. Entonces, cuyo objetivo principal es informar. Ese es el objetivo principal de un texto expositivo. Para comprender este texto, es importante conocer cómo están estructurados. La estructura está dada por un título, párrafo de inicio, de desarrollo y de cierre. Considero importante tomar nota en su cuaderno de apuntes este texto. Si bien es cierto, dice, lee la siguiente información, pero es importante también tener apuntes sobre la guía de la semana 17. Entonces considero importante tomar nota de este pequeño párrafo. Entonces, para comprender este tipo de textos es importante conocer cómo están estructurados. Entonces, la estructura está dada por un título, párrafos de inicio, de desarrollo y de cierre. Cada párrafo contiene de forma explícita o implícita una idea principal e ideas secundarias que dependen de esta primera. Y luego vamos a observar a continuación que en las tablitas dice, al principio de todos los tiempos los humanos usaban principalmente el sol y el fuego para obtener la luz. Con el fuego debían tener cuidado para no provocar incendios. Ese es un pequeño párrafo donde se puede identificar la idea principal del párrafo, por supuesto. Y se puede hacer lo siguiente, hay algunas técnicas. Para ello, pues si tienen la factibilidad de tener, digamos, de imprimir, de tener la guía de forma impresa, pueden hacer el recorte de esta tablita y pegarlo en su cuaderno de apuntes. Sin embargo, lo pueden también escribir, escriben la técnica, escriben la ejemplificación y así lo van completando. Luego, pues, hay un texto más, un párrafo más, donde se van a identificar las ideas principales y las ideas secundarias. Dice ahí, usa cualquiera de las técnicas anteriores y escríbelas en tu cuaderno. Dice aquí, por ejemplo,
En el siglo XIX se empezó a usar la electricidad para iluminar las casas y las calles. Una de las figuras más importantes en el desarrollo de la electricidad fue Thomas Alva Edison, ya que inventó en 1879 la bombilla con filamento de carbono. Los filamentos de la bombilla están hechos con un metal llamado tungsteno, que cuando se calienta hace que el metal brille como la luz blanca. Este filamento y su respectivo cable están envueltos en un globo de cristal, que hace que el oxígeno de aire no pueda entrar en ella. De esta forma, pues el tungsteno no se consume y puede producir la luz sin problema. Bueno, entonces una vez que le hemos dado un poquito de lectura, ahí se lee el siguiente párrafo. Ahí pues vamos a observar en la actividad número 3 lo que es el resumen. Pero para iniciar, pueden tomar nota de la definición del concepto. El resumen es una síntesis de las ideas principales de un párrafo. Para elaborarlo puedes usar tus propias palabras y ordenar las oraciones principales de un tema en específico. Entonces el resumen significa sintetizar. Sintetizar, si yo tengo 10 líneas, por ejemplo, lo voy a sintetizar, obviamente me va a quedar menos líneas, menos de 10 líneas porque lo estoy sintetizando, estoy haciendo un pequeño resumen. Ahora que ya sabes cómo identificar las ideas principales y secundarias, debes saber que existe un escrito llamado resumen. En este se plasman las ideas principales de un texto de tal manera que se eliminan todos los detalles irrelevantes o complementarios. Pueden tomar nota desde aquí hasta la palabra complementarios también, porque es como la definición del concepto y es importante tener en evidencia, digamos, ese elemento a considerar en su cuadernito de apuntes. Luego dice, el texto de la actividad número 1 contiene 5 párrafos y cada uno de estos tiene una idea principal, por lo que el resumen del texto anterior queda de la siguiente manera. Ahí está. Por ejemplo, un gran invento, la bombilla. Resumen. Cuando las tormentas eléctricas generan problemas en la electricidad y la oscuridad impide hacer actividades cotidianas, es cuando es más consciente de la importancia de la luz. En tiempos antiguos, la humanidad recurría al sol y al fuego para iluminarse. Con el paso del tiempo, se recurrió a otros medios como las velas de cera, hasta que al fin Thomas Alva Edison en 1879 inventó la bombilla, que hoy ilumina grandes ciudades a través de las lámparas eléctricas. Bueno, el resumen quedó en 2, 4, en 5 líneas. En 5 líneas. Bueno, interesante y una técnica muy importante, el resumen. Luego, pues, el párrafo anterior resume las ideas fundamentales del texto de la actividad número 1. Y luego dice, para escribir un resumen puedes aplicar las siguientes técnicas. Y aparecen 3 técnicas. Considero oportuno tomar nota de esas 3 técnicas importantes con su respectiva orientación para escribir desde ahí. Ahí pueden tomar nota en su cuadernito de apuntes. Y luego, en la actividad de cierre, en la actividad número 4 se va a escribir el resumen del texto y ahí pues el texto se llama reforestación. Y en lo de la reforestación, el primer párrafo dice que la deforestación es la disminución o eliminación de la vegetación natural. Y ahí menciona, ¿verdad? El método de revertir, aparecen algunas acciones importantes y el párrafo de cierre. Entonces, en este caso, pues yo lo he resumido también de una forma breve y lo he resumido de la siguiente manera. Dice reforestación. La deforestación disminuye la vegetación natural por diferentes actividades humanas y naturales. La reforestación es plantar árboles para que se desarrollen y puedan generar un bosque. Los árboles y bosques son importantes porque favorecen la presencia de agua, conservan la biodiversidad, proporcionan el oxígeno, protegen el suelo, purifican el aire, regulan la temperatura, disminuyen el ruido, nos dan alimento y nos dan materia prima. Plantar árboles reduce problemas ambientales y las actividades humanas tienen un impacto en la naturaleza. Es por ello que los árboles disminuyen la contaminación. De esa manera he utilizado la técnica del resumen para sintetizar todo este
texto que tenemos ahí llamado la reforestación. Entonces, de esa manera se puede complementar la última actividad, la actividad del cierre. Pueden pausarlo en el momento que deseen. Y es así como estoy socializando en esta ocasión en mi canal la guía del lenguaje que corresponde a sexto grado, fase 3, semana 17 de lenguaje. Espero que sea de mucha utilidad, chicos y chicas, y a seguir sacando buenas notas. Si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase y seleccione la campanita para estar recibiendo todas las notificaciones. Saludos y bendiciones a todos y todas.